Vamos a conversar con Gonzalo Chávez, economista, que te decía, Gonzalo, buen día. Te decía que estoy preocupado porque por primera vez veo economistas emputados. Mira, el otro día entrevistamos a Darío Monasterio, un economista cruceño que seguramente conoces, y decía, en otras palabras, lo mismo que vos. Díganle la verdad al pueblo, dejen de engañarlo. Y vos estás molesto porque en los números todo debiera salir igual, porque los números no mienten, pero hay muchos mentirosos haciendo números. Y entonces Así es. ahí donde hay una diferencia grande entre lo que dice el gobierno y lo que decís vos. Vos decís, la economía boliviana viene decreciendo y hacer un trabajo. A ver, explicarnos para que la gente se ubique. Bueno, mira, la economía boliviana, muy buenos días. En primer lugar, Carlos, un gran saludo a ti y aprovecho la oportunidad para mandar un gran abrazo a las mujeres en su día. A ver, la economía boliviana, como tú sabes, hasta el año 2013-2014 creció al 6,8%. En ese momento se da la primera caída de los precios de las materias primas, sobre todo petróleo, gas y minerales. Y la economía a partir de ese momento comienza a desacelerarse. El año siguiente 5, el siguiente año 4, el otro 4. En el 2019, todavía en el gobierno de Evo Morales, ya habíamos solo crecido al 2,2%. Vino la crisis política Y la y, pandemia. y nos fuimos a menos 8,7%. Menos 8,7%. Entonces nos fuimos al sótano. Es como si la economía fuera un edificio de 40 pisos. Nosotros hemos bajado casi al sótano menos 9. En el 2021, ¿no es cierto? Ya dimos un rebote. Ese rebote es cuando vienes de abajo, te parece que creces mucho, pero en realidad es un salto muy bajo porque viene de muy abajo, de menos casi 9, ¿no? 6, digamos, o 8,7 lo volveremos 9 para hacer más fácil la aritmética y no complicar a la gente del gobierno, ¿no? Menos 9 más 6, digamos, por lo menos hasta donde yo es Menos 3. menos 9 más 6 es menos 3. Entonces, en el 2021 has rebotado, si bien has crecido al 6, has rebotado a menos 3. O sea, 3 pisos por debajo de la planta baja del crecimiento. El año siguiente, el 2022, creces 3. Menos 3 más 3,5 es 0,5. Entonces, has subido un poquitito, Ese es tu medio crecimiento piso real. real, eso es el crecimiento real. Y después has crecido ya 2, digamos, este año, como ya lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el propio gobierno ha reconocido ahí que va a crecer de 2. Entonces, el crecimiento viene desacelerándose desde el año 2013-2014. Y el gobierno sigue gastando y viviendo y haciendo propaganda como si estuvieras en el 2013, se han congelado en la propaganda y en los buenos deseos en el 2014. Ya no es así. Y la explicación es muy simple. El gas hecho gas. En el 2014 tú recibías de renta gasífera 5.489 millones de dólares. El año pasado eso ha bajado a 2.289. O sea, se han esfumado del Estado boliviano 3.200 millones de dólares. ¿Cómo vas a seguir creciendo si no tienes esa plata para seguir haciendo gasto corriente y sobre todo para hacer inversión pública? Entonces, por eso el crecimiento nos sigue bajando. Este año nos habían ofrecido 4,8. Entonces el gobierno sale, ¿no es cierto?, en una lectura de cortapalos a decir, no, mira, 2 no está tan mal, además la crisis mundial, 2 está bien nomás, además compara con América Latina, todos están en peor situación. Entonces va acomodando su discurso a las situaciones que le corresponden. Por Va favor, construyendo un relato. hace pues el relato económico que de alguna manera maltrata la aritmética, ¿no? 6,8, por favor, es mayor que 2. 4,8 es mucho mayor que 2. Este año el crecimiento va a estar en 2%. Entonces, esto de querernos mostrar saltos de enano, crecimientos bonsai, como si las cosas estuvieran,
¿no es cierto? Como si nada hubiera pasado. No es así. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que reconocer. Igual la tasa de desempleo, la más brutal de América Latina, la más baja, 3.7. Pero por favor, el Ahí 80% va. de la gente está en el sector informal, en una estrategia de sobrevivencia, con un trabajo absolutamente precario, ¿no es cierto? Entonces no puede, es una afronta llamar empleo al que está vendiendo dulces en la esquina o al pobre que está teniendo que trasladar agua de un lado al otro, ¿no? Y de repente el del INE lo ha pescado y le ha preguntado, oye, ¿has trabajado la última semana? Sí, pero ¿qué tipo de trabajo? 3.2 millones de personas tienen un trabajo absolutamente precario, ¿no? Y después nos golpeamos el pecho con la inflación bajísima, que está bien, porque ¿quién no quiere una inflación baja? Pero con subsidios gigantescos. Ya no tienes la plata para pagar subsidios, ¿no? Porque ya has estrangulado a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB. Por talento propio, eso no tiene que ver con el imperialismo, algún sabotaje, en fin, simplemente no hicieron su tarea, tenían que haber buscado gas y no lo hicieron. Y por eso, pues, nuestra producción de gas estaba en 60 millones de metros cúbicos por día y bajó a 37. Y ahora recién se han dado cuenta que se encuentra gas buscando y ahora están acelerando, ¿no es cierto?, los proyectos de exploración de gas cuando ya no tienen plata. Pero en realidad no están buscando los proyectos de exploración de gas, están buscando donde hubo para ver si lo puede recuperar, que no es lo mismo. Así es, ¿no es cierto? Pero de alguna manera están buscando ese gas que ya no lo tienes. ¿Y de dónde van a sacar pues 3.200 millones de dólares? El litio todavía falta mucho y no sabemos qué va a pasar. La urea sigue, como tú sabes, a media máquina. El mutuo, otra cosa que no, ya son 10 años que dicen que ya ahora sí, o mañana, que pasado, y no pasa nada. El tema de la sustitución de diésel tradicional por diésel ecológico es pues una cosa muy pequeña, ¿no es cierto? Porque para producir, tú en Santa Cruz sabes muy bien, para producir la caña, el sorgo o de donde saquen, digamos, el biodiesel, ¿qué se necesita? Pues tractores, camiones, cosechadoras. ¿A qué funcionan eso? A diésel tradicional, ¿no ves? Pero ahora decime Entonces, una cosa, si tienen un sobreprecio comparado con Paraguay de aproximadamente entre 18 y 20 millones de dólares cada fábrica, ¿cómo puede ser rentable una cosa de esta? bueno, eso habrá que preguntarle al gobierno porque no es rentable, pues otra vez más subsidios, ¿no es cierto? Entonces vamos colocando belladona, ¿no es cierto?, a los granitos que crees que tienes, pero debajo del mocho hay un tremendo tumor, pues se llama déficit público, que se llama reservas internacionales bajísimas, que se llama bajísima productividad y competitividad, que se llama economía informal gigantesca, que vive de gran parte de subsidios del Estado. Entonces, si tú quieres seguir con la política de que los mejorales, que los paracetamoles, que la belladona, que la crema lechuga son los problemas para los cánceres económicos, bueno, pues estamos ante una situación de unos médicos que no quieren ver la realidad, ¿no? Estamos claros entonces que el problema no es afuera, el problema es nuestro, interno. El problema es nuestro interno. Ahora, ciertamente los problemas, o sea, no es pues que ahora el sector externo te afecta, pero no antes. O sea, cuando las cosas estaban muy buenas a nivel internacional, decían, no es nada que ver con el contexto internacional. Esto es el modelo económico endógeno. No, nunca fue. Tiene su repercusión el tema externo, pero el talento local, ¿no es cierto?, para no buscar petróleo y gas, pues es nuestro, ¿no? Es Made in Chuquiago Boys. Entonces, y ahora se pasan la pelotita, tú fuiste, yo no fui, fue TT, etcétera, ¿no? Ahora, decime una cosa, ¿cómo puede ser que el gobierno apueste a la demanda interna para generar dinero? Simplemente a eso. Bueno, es que es de corto plazo, entonces andas Eso te gastando iba a la olla. preguntar, ¿es sostenible en el tiempo? Porque finalmente la demanda interna está en función de la pequeñísima economía que circula aquí en el país. Así es, además, mira, el gobierno habla de la famosa demanda interna. Por cada dólar o boliviano que mete al mercado interno,
el 80, o sea, 80 centavos se va pues a la demanda externa. O sea, cuando tú reactivas el aparato productivo de Bolivia, en realidad le das plata al aparato productivo peruano, chileno, chino, brasilero, porque con el tipo de cambio real apreciado y el nominal fijo, se ha vuelto un deporte nacional importar legal y legalmente. Por eso nuestras importaciones han pasado pues en el año 2005 de 2.000 millones de dólares, ahora a 16.000 millones de dólares del año pasado, si tomas contrabando incluido. Entonces, ese dinero entra y te genera en realidad una burbuja de consumo, ¿no es cierto? Te genera una burbuja de consumo que lo llamas desarrollo. Tú y yo alguna vez, tú has conocido a algún amigo que un día lo veías, era flaquito, chiquitito, un enclencle, no sé cómo le dicen en Santa Cruz a los flaquitos, Un cipío. Claro, es uno que lo soplas y se cae. Sí. Y de repente pasan unos 4 meses y lo encuentras, pucha, con unos músculos dinamita, con unos brazos dinamita, pucha, un tremendo Tarzán, pero así rápido. Y te preguntas, ¿pero qué te ha pasado? No, es que esteroides, ¿no es cierto? Se ha inflado. Entonces, lo que ha pasado con la economía boliviana en los últimos años es que la hemos hinchado con los esteroides del gasto público y con los esteroides de lo que venía de afuera, pero no te has desarrollado. Ese tu amigo sigue siendo, está con los músculos hinchados, son de plástico, ¿no es cierto? Sus brazos dinamita, sus pechos dinamita, sus piernas dinamita, pero su mecha bien chiquita, entonces sigue exactamente en la misma historia de siempre. Claro. Entonces, no hay que confundir, ¿no es cierto?, estar hinchado de consumo, que es lo que el gobierno ha creado, con desarrollo productivo. Los huesos no están más fuertes, tu aparato productivo no está más fuerte, simplemente está más hinchado. Pero y lo has hecho de los esteroides, ¿no? Claro, pero esto no es sostenible en el tiempo y sin embargo venimos del 2014 así y pareciera de que todavía se puede y el gobierno apuesta todo a seguir manteniendo el relato porque hay que hacerlo candidato al Lucho David. Y entonces lo que hay sirve. ¿Y qué tan cierto es que sirve? Porque haciendo de cuenta que Lucho David gane la próxima elección, ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Ellos mismos? Bueno, habrá que ver si les alcanza, porque, a ver, en el tema de cómo hemos ido empujando con la barriga esto, el 2014 la familia comenzó a recibir 30% menos de ingresos. El papá se sentó... 30%. 30%. Imagínate una familia de 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, ¿ok? Que trabajaban bien, que recibían un salario de unos 13.000 millones o 13.000 bolivianos, digamos. Y todo ese dinero lo iban, compraron cosas, hicieron un museo para el papá, ¿no es cierto? La señora se compró más cosas, salieron a comer más, estuvieron muy felices con la burbuja de consumo. Pero en 2014 perdieron 30-40% de su ingreso. ¿Qué hizo el papá? Lo sentó a la familia y les dijo, jóvenes, tranquilos, no se preocupen, aquí todo sigue igual. Y primero comenzó a gastarse las reservas internacionales del Banco Central, el ahorro de la familia. O sea, entre el Lucho y el Evo, hasta el 2019 se han gastado más de 8.000 millones de dólares de los ahorros. Es como si todos los días sale el papá, que ya no tiene trabajo, y va al banco y se saca 4 millones de dólares por día para seguir gastando, invirtiendo o haciendo lo que quiera. ¿No es cierto? Ya te has gastado como 8.000 millones de dólares, después otros 4.000 millones de dólares. Entonces lo que has hecho es desahorrar brutalmente en estos 3 o 4 años de una manera que pues no es sostenible, porque la plata se acaba. ¿Dónde traen las reservas internacionales? Son menos de 2.000 millones de dólares y contando hacia abajo. Después has dicho, no hay problema, la vida va a seguir igual, va a seguir gastando como si no hubiera pasado nada. Te has comenzado a endeudar primero con tu suegra, ¿no es cierto?, con tus vecinos, la deuda interna, como el 30% del PIB. Después has ido afuera, porque cuando entró Evo Morales, se sacó 2 loterías. La primera lotería fue que los precios de las materias primas se fueron al cielo, petróleo y gas sobre todo. La segunda lotería es que nos perdonaron la deuda externa, que estaba el 60% del PIB, y cuando entró bajó a 17% del PIB la deuda externa. Entonces, en estos momentos, el 2014, como ya no tenías plata, te endeudaste internamente y te endeudaste externamente otros 30% del PIB, ya son 60% del PIB. No contento con eso,
creaste un déficit público, ya son 10 años de déficit público. Entonces, lo que has ido haciendo, ¿no es cierto?, es ir empujando con la barriga tus problemas y no resolviéndolos. Y obviamente, Carlos, en estos tiempos, las economías no mueren de infarto. No vas a ver la economía boliviana caminando por las calles de la globalización y la vas a caer verdura. Se van deteriorando, se van generando problemas por adentro, y eso es lo que hemos estado llevando. La procesión se lleva por dentro. Entonces, tú estás frente a este problema muy serio de deterioro sistemático que lo vas resolviendo con la belladona de la propaganda, ¿no es cierto? Le vas poniendo mentolatum y dices, no pasa nada. Y obviamente... Pero en algún momento tenés que frenar todo esto, que parar esto, porque ya los créditos externos no te van a llegar, ya vendiste lo que vos tanto decías, las ollas de la abuela, ya las vendiste, ya raspaste la olla, y resulta que te sirve para pagar la deuda que tenés ahí, pero no te sirve para más. ¿Qué vas a hacer? El problema es hasta cuándo nuestro país aguanta eso. Explicarle a la gente primero, por favor, cómo se mide el PIB y para qué se mide el PIB. Bueno, el Producto Interno Bruto es toda la riqueza generada en un año por una economía, ¿no? Todo lo que producimos nosotros. Y eso es lo que te da generalmente parte de los recursos para la economía. Ahora, resulta que, ¿no es cierto?, eso se ha ido achicando en términos reales, aunque nominalmente es más grande. Entonces, y lo que ha pasado es que ese PIB crecía por dos razones sobre todo. Primero, porque te había sacado la lotería de las materias primas, te había sacado una lotería gigantesca, como 60.000 millones de dólares, y ese dinero te ayudó a pasar las situaciones de crisis que comenzaron en el 2014 y lo sigues gastando. Después te gastaste lo que no tenías, ¿no? Y te comenzaste a endeudar. Después vendiste hasta el oro. Pues esto se muestra muy bien con una familia, ¿no es cierto? Entonces no hay de dónde recuperar en el corto plazo, pero seguimos con esta idea que aquí no ha pasado nada. Uno de los síndromes más graves de la dupla, Morales y Arce, es el narcisismo macroeconómico. No salen de frente del espejo. Frente al espejo de la propaganda se mandan besitos, se hacen ojitos, se dicen lo maravilloso que lo están haciendo bien, pero detrás del espejo hay pues los problemas. ¿De dónde va a salir la plata? El litio es lo que está faltando. Y ahora te dicen la historia del litio, te hablan de la sustitución de importaciones, de la industrialización. Puros cuentos chinos, Carlos. Claro, porque vos pusiste este cuadro que es con números del propio gobierno, el crecimiento del PIB real, y hay déficit. Ahí está, Ahí eso está. es lo que está bien. Explicarle a la gente esto. Mira, ese cuadrito es súper bueno. Mira, justamente allá, y que no se ve muy bien, pero este punto alto, el punto alto es el 2013-2014. Casi el 6.9% de crecimiento. Sí. Una marca. Pero después, a ver, mira, sistemáticamente, como el tango argentino, cuesta abajo en la rodada. 6.8, 5, 4, 4. Y mira el 2019, cuando todo estaba todavía bien, no había la crisis política, ni siquiera la pandemia. Ya habíamos decrecido por una razón muy sencilla. Dejaste de exportar lo que tú tenías de exportaciones de gas y minerales, porque bajaron los precios de las materias primas, sí. Le metiste al mercado interno, pero no aguantó. La inversión pública bajó 2.2. Después vino la caída fuerte, menos 8.7, que es pandemia y crisis política, y después te ha dado un espejismo estadístico, 6.1%, como cuando estás en el desierto y ves cosas que no existen. 6.1% viene de muy abajo, ¿no? Viene de muy abajo porque es el crecimiento que viene de menos 9 a 6 y es menos 3 en términos reales. Ya, después creciste a 3 y ahora va a ser a 2. O sea, lo que está pasando es nomás pues el ajuste estructural de largo plazo de la economía boliviana. Ahora nos queda claro, fíjate, esta otra la subiste vos también. Sí. Esto es para el pago del segundo aguinaldo. El gobierno no tiene el coraje de decir, señores, no va a haber segundo aguinaldo. Entonces dicen, no, ¿saben qué? Hay que esperar los datos del INE, etc. Porque el segundo que no da, ¿no? No da, porque tienes que verlo de junio del año pasado a junio de este año. No da. Si lo juntas, no da. Ya en el primer trimestre el crecimiento fue 2.3%.
Y en en los últimos 2 trimestres, o sea, de junio, julio, agosto, de julio a agosto, fue 4 y algo, después fue 3 y algo, y ahora fue 2. Entonces, para que haya segundo aguinaldo, de enero, febrero, marzo, de abril a junio, tendríamos que crecer al 10%, y eso ni haciendo vaca con San Antonio, ni que se dé el milagro, ¿no es cierto?, de la multiplicación de los panes. No va a ocurrir. Entonces, el gobierno tiene que ser claro. No va a haber segundo aguinaldo guaguay, Haniu Tikiti. Ahora, se podrán inventar otro bono, pero el segundo aguinaldo no va a haber. Sí, pero a ver un ratito, ¿qué tan responsable es seguir pagando el segundo aguinaldo? Mirá vos lo que han hecho con el bono Juancito Pinto. El 48% de la plata del bono Juancito Pinto salió de Yacimiento, Walter. ¿Qué es esto? Yacimiento está prácticamente quebrado, viejo, y le están yendo a sacar plata simplemente para hacer propaganda política. Exactamente, eso es lo que ocurre. No hay plata para pagar estos bonos, no es responsable. Pero han creado pues la expectativa, ¿no es cierto? Han creado una sociedad donde le das pescado y no le enseñas a pescar. Entonces, bueno, el bono, y además a los pobres niños los engañan. Le entrega sus 200 bolivianos y el muchachito, la muchachita con ojos llorosos dice, ¿qué vas a hacer con esta plata, papito? Le pregunta el ministro de Economía y el angelito dice, voy a construir una casita a mi mamá. ¿No ve? Entonces, eso te muestra cómo está sobredimensionado, y buena parte de lo que entra del segundo aguinaldo, del bono Juancito Pinto, del renta dignidad, se va afuera, Carlos. Mira alrededor, dime qué productos nacionales ves, hay muy pocos. ¿Por qué? Porque está pues más fácil traer de Argentina, de Chile, porque un ratito, eso me interesa. Es más fácil traer de Argentina que producir aquí. Pero claro, tú sabes que yo soy de Villazón, ¿no es cierto? Y los de Villazón sabemos de tipo de cambio que tiene unos 5 años de edad, ¿no? Yo cuando tenía 5 años de edad en mi casa, en un primer momento, ¿no es cierto?, tenías el bife de chorizo maravilloso, espectacular, ese que se corta con la cuchara porque está temblando la carnecita. Teníamos dulce de leche Sancor, revista Billiquín, fideos argentinos, papa argentina grande para hacer papas fritas. Y de repente, de la noche a la mañana, esa geografía alimenticia de mi mesa cambiaba. Y de repente aparecía el dulce de membrillo de la señora Hortensia, mi vecino, el queso duro, ¿no es cierto?, altiplánico, y la delicatese del sur, que alguna vez seguramente tú has probado, es el bife a la James Bond, frío, dulce, con nervios de acero, que es la especialidad con carne vacuna, digamos, del altiplano, y tenías que comer eso. ¿Qué había pasado? El tipo de cambio se había depreciado. Y lo que está ocurriendo ahorita es que está como mi infancia, el tipo de cambio está apreciado, y comprar pues carne argentina, comprar productos argentinos, chilenos, paraguayos, peruanos, está sumamente barato traer, y lo traen de miles de maneras, y es obvio. ¿Tú crees que vas a hacer dulce de leche en Bolivia, digamos, con la tramitología que hay que hacer para abrir del Senacar, Senacir y no sé qué vainas? ¿Le conviene al gobierno parar el contrabando? No, pues para nada, si ahí está la revolución, ¿no ves? Si importábamos nosotros legalmente y ilegalmente unos 3.000 millones de dólares en 2006, ¿no? Y ahora 13.000 millones de dólares de formal y otros 3.000 que dice la Cámara Nacional de Industrias de Contrabando, son 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el gas? 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto es la soya? 2.800. ¿Cuánto es el oro? 3.000. Es un negocio de 16.000 millones de dólares. Ahí están los nuevos ricos de Bolivia, ahí está la nueva burguesía comercial, y ahí están millones de personas que sobreviven en el sector informal. Has inflado una burbuja de consumo, ¿no es cierto?, con el tipo de cambio. Por eso yo digo, el tipo de cambio es populista. Ha ayudado a crear una renta gigantesca de 16.000 millones de dólares que te hace pensar que eso es desarrollo. ¿No? Si eso no es desarrollo, es mercachifle. Por eso pues nos hemos llenado de todas las cosas que vienen de afuera, porque está más barato. A ver, producir dulce de leche ahí en Santa Cruz, con la excelente leche que puede haber, no te va a alcanzar los costos. No hay gas, no hay agua.
¿no es cierto? Y además tienes que hacer millones de trámites. En cambio, cruzas la frontera y vas a encontrar un dulce de leche delicioso a mitad de precio de lo que tú producías. Entonces, toda esta idea de sustitución de importaciones es un cuento chino, no lo van a hacer. Que traer merca, ¿no es cierto?, de afuera es mucho más rentable. Y además ya tienes la cotecnología, conoces cómo hacerlo. O sea, no nos van a contar cuentos a los de Villazón. Nosotros sabemos cómo es la ciencia del contrabando, ¿no? En esta situación, ¿qué puede pasar ahora con que Milei gane en Argentina y cambie la situación económica allá y comience a mejorar? ¿Nosotros vamos a ser los primeros damnificados? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar vas a tener que todos los hermanos y compañeros del gobierno van a volverse aquí, comenzando por el Pitágoras Nacional, porque ahora allá trabajan, allá les dan bolas en conferencias, seminarios, pues van a volver aquí, lo vas a tener en calidad de desempleados, ¿no? Y eso los va a complicar. Pero hablando serio, lo que va a ocurrir es que tú vas a tener necesidad, va a depender de lo que haga Milei. Creo que primero va a haber un impacto político, ¿no? Especialmente probablemente en Bolivia, en clases medias altas, que creen que, digamos, Milei que es terapéutico, Miguel, porque Miguel es un candidato terapéutico para ciertos grupos, porque imagínate, ¿cómo no te va a dar ganas de decirles a muchos que conocemos aquí o allá, zurdos de mierda, ¿no es cierto?, con todo el corazón? Si él lo dice, ¿no es cierto?, eso tiene un efecto terapéutico sumamente interesante. Pero esa terapia después tiene que convertirse en soluciones. Entonces no va a tener un congreso significativo y vamos a ver si su principal medida, que es además la más importante para hacer las otras cosas, que es estabilizar la economía argentina. Él está prometiendo la dolarización. Ahora, si la economía realizase, la Argentina, con éxito una dolarización, nos complica la vida porque vas a tener que, va a haber un contrabando de dólares formal, ¿no es cierto? Y también va a haber vas a necesitar, ahora vas a la Argentina con $100 y comes de maravilla en Don Lucho, ¿no ve? Pero, ¿y por qué? Porque lo cambias a un tipo de cambio de más de 1.000 ahorita. Pero cuando vayas de aquí a algunos años, si es que hubiera dolarización, va a ser carísimo, porque va a ser $200. Entonces, el impacto va a ser fuerte si es que se dolariza. Ahora, yo tengo mis dudas todavía si la dolarización va a ser efectiva. Sí, ya le está hablando de 9 meses, más o menos, lo que puede ser. Así es. Sí. Así Bueno, va a tomar su tiempo. para irnos, por favor, acerca tu nariz a ver cuál. No, para terminar, yo siempre digo eso y van a disculpar, digamos, ¿no? No, por favor. No sé cómo traducirlo, digamos, para Santa Cruz. No, pero digamos, como está nomás, como lo claro, haces ¿no es vos. cierto? Sí. Claro, miren, entonces, lo que hago es lo siguiente, les digo, a ver, hermanos y compañeros, venga, no tenga miedo, traiga sus cachetitos de revolución, un poquito más, acérquese, sin miedo, guay, ven, papito lindo, mira, haciendo la revolución, ven, acerca, ¿ya? Sí, ahora mira bien, esto aquí es nariz, no es chuchu, no mamen. Gracias. Gracias a ti. Gracias, querido. Y llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate, edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.